Hola, buen día. Es un gusto estar con ustedes en este programa de actualización en cáncer de la mujer para el personal operativo 2023, organizado por los Servicios de Salud Jalisco. Agradezco la invitación a la coordinadora estatal del programa de cáncer en la mujer, la doctora Loana Rocha, y al responsable del programa de cáncer del cuello uterino, el doctor Rigoberto Torres. Gracias también por su paciencia. El tema que voy a desarrollar es la toma adecuada de citología cervical y la toma para pruebas de virus del papiloma humano. Soy el doctor Mario López, soy ginecólogo. Actualmente estoy encargado en la clínica de colposcopía del Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores. En ocasiones, cuando estamos evaluando el resultado de una citología, nos podemos encontrar que nos la reportan como inadecuada. En algunas ocasiones tiene que ver con la calidad de la toma. Dentro de los objetivos que pretendo lograr al final de esta plática, sería que este número de muestras inadecuadas pudiera disminuirse, así como también establecer la forma de cómo se realiza la toma de Papa Nicolau y la prueba de PCR, con el objetivo de tratar de estandarizar y que esto nos ayude a mejorar la calidad de las tomas. También es importante, en algunas ocasiones hay personal fijo en las áreas de detección, en las áreas de toma de citología, y posteriormente se pueden incorporar nuevos elementos. Así que el tener la información principalmente de las personas que están fijas nos puede ayudar a que ellos mismos puedan replicar la información ante el personal que se está incorporando. Quiero comentarles, con fin de dejar mayor espacio en la diapositiva, estaré retirando la cámara en estos momentos para que puedan leer la información. Como sabemos, el cáncer cervicouterino es de las principales enfermedades en las mujeres que pueden llegar a provocar morbilidad o mortalidad, y está relacionado muy directamente con la oportunidad y la calidad de los servicios a las cuales pueden llegar a acceder este grupo de pacientes. Desde que se describió la técnica del Papa Nicolau como un método de tamizaje, se ha logrado disminuir la mortalidad a nivel mundial. Cuando hablamos de un tamizaje, es importante considerar que la prueba tiene que ser accesible y que se pueda aplicar a un gran número de pacientes y con esto disminuir la enfermedad que se está investigando. Recientemente se ha incorporado al tamizaje pruebas para la detección del virus de papiloma humano. Estas pueden llegar a realizarse de una manera individual, ya sea solamente la prueba del virus de papiloma, o puede ir acompañado principalmente de una citología líquida. A continuación, mencionaré algunas de las particularidades de estos métodos de detección. Comenzaré con lo de la prueba del Papa Nicolau. En esta prueba, el objetivo es llegar a obtener células de la sola transformación del cuello de la matriz. Generalmente se deben de obtener con un instrumento que puede ser un cepillo o una espátula. Es importante que localicemos y que ubiquemos bien la zona de transformación, ya que en esta parte es donde se desarrolla las lesiones precursoras y el cáncer cervicouterino. Esta muestra, que fue tomada a través de la espátula, se debe colocar en un portaobjetos con el objetivo de formar una capa delgada, una monocapa. Posteriormente se debe de fijar y se envía al laboratorio para que sea teñida esta muestra y sea leída por los citotecnólogos o los patólogos. La norma oficial mexicana ubica como las mujeres del grupo de edad de los 25 a los 64 años, quienes principalmente tienen el riesgo de padecer cáncer del cuello de la matriz. Sin embargo, tenemos un grupo de mujeres menores a esta edad de los 24 años, las cuales ya tienen factores de riesgo como
se ha mencionado previamente, mujeres que empiezan a tener relaciones sexuales durante la adolescencia, sin protección, que pueden tener varias parejas, el consumo de tabaco, malas condiciones de los hábitos higiénicos dietéticos y de nutrición. Entonces, en estas mujeres, como decimos, menores de edad, se recomienda que el Papá Nicolau se tome de manera anual por 2 años seguidos, y si ese se reporta normal, pasaría a hacerse cada 3 años. En el grupo de los 25 a los 64 años, esta toma tiene que ser anual por 2 años consecutivos. Si el resultado es normal, cada 3 años o bien cada 5 años, a partir de los 35 años con la prueba de biología molecular para virus de papiloma humano, que el resultado sea negativo. El cotest, que son para las mujeres entre los 35 y los 64 años, como mencionamos, es el realizar una prueba de biología molecular junto con una citología en base líquida, estos de manera simultánea. La prueba de lo del virus del papiloma humano, sabemos que identifica virus papilomas de alto riesgo. Estas pruebas de biología molecular, al identificar este tipo de virus, nos hablan del riesgo que tienen las mujeres de poder progresar a un cáncer del cuello de la matriz, ya que estos virus papilomas de alto riesgo son los que se consideran que son genotipos oncogénicos, y la citología, ya sea la convencional o la de base líquida, nos permite identificar las lesiones en el epitelio cervical. Hemos mencionado la importancia del virus del papiloma humano en la patogenia del cáncer cérvico-uterino, y esto es debido a que es el patógeno responsable del 99% de los cánceres del cuello de la matriz. Se transmite principalmente a través de contacto sexual. Existen virus de papiloma humano mencionados o referidos como de alto riesgo por su potencial oncogénico. De estos se mencionan principalmente estos 14 que estoy enlistando aquí en esta imagen. El virus del papiloma humano del tipo 16 y 18 son más frecuentes y se llegan a encontrar en el 70% de las pacientes que padecen de cáncer de cérvix. Cuando hablamos de lo del virus del papiloma humano de alto riesgo, sabemos que es indispensable que este virus esté presente para que se lleguen a desarrollar las lesiones precursoras del cáncer cérvico-uterino. El cáncer es un proceso dinámico. Inicia con una infección por el virus del papiloma humano, y esto, sumado a factores de riesgo, llega a conducir a las lesiones precursoras, inicialmente de lesiones de bajo grado, posteriormente de alto grado, de acuerdo a la clasificación de Bethesda. La presencia de estas lesiones pueden desarrollar cáncer cérvico-uterino. Esto es muy importante porque las lesiones llegan a tardar varios tiempo en desarrollar un cáncer del cuello de la matriz. Generalmente la bibliografía nos habla que las lesiones pueden llegar a desarrollarse mínimo en el transcurso de 10 años. Las pruebas de virus de papiloma como detección se basan en el objetivo de detectar una parte del genoma de este virus de papiloma humano. Como sabemos, el virus del papiloma humano está formado por DNA. Estas pruebas amplifican un fragmento del DNA viral a través de pruebas de biología molecular, como es la reacción de cadena de polimerasa, lo que hace que se multipliquen millones de copias. En la Secretaría de Salud se cuenta con equipo Abbott, que es uno de los equipos que están autorizados por la FDA para detección de virus de papiloma humano. Estos equipos detectan 14 tipos de virus de papiloma de alto riesgo. Identifican 12 genotipos de virus de papiloma de alto riesgo, que son estos que están aquí mencionados, y específicamente del 16 y el 18. Eso lo vemos en el reporte que nos mandan, donde nos mencionan cuando salen positivas
a uno, ya sea virus de papiloma humano tipo 16 o bien a virus papiloma 18 o el grupo de este que estamos mencionando aquí, que lo mencionan como virus papiloma de alto riesgo. Para poder realizar estas pruebas necesitamos contar con cierto material y equipo. Aquí les hice alguna lista de los indispensables, como pudieran ser solicitudes, hojas de solicitud y reporte, portaobjetos, lápices marcadores con punta de diamante o de grafito para marcar las laminillas, espátulas de aire modificadas, CitoBrush, que es un instrumento principal en las clínicas de colposcopía, los espejos vaginales, contar con guantes, alcohol, vasos de Kopling y las pruebas que estamos mencionando del virus del papiloma humano, y obviamente que tienen que tener sus viales o sus envases con solución conservadora. Aquí les muestro el material equipo con el que hemos contado en el hospital, el vaso de Kopling, aquí está la caja de los portaobjetos, el lápiz con punta de tungsteno, guantes, espejo vaginal, CitoBrush y espátulas de aire. Debemos de contar con un área física en la cual realizar el examen, y en esa área debe de haber el siguiente equipo: una mesa de exploración ginecológica con unas pierneras adecuadas que nos permitan poner a la paciente en posición ginecológica, una mesa de mallo para poder colocar el material que vamos a necesitar, contar con una fuente de luz para que nos ilumine la zona del cuello de la matriz donde vamos a tomar la muestra. Puede ser una lámpara como esta, o en las clínicas de colposcopía utilizamos el mismo colposcopio como fuente de luz. Requerimos también un banco para ponernos a la altura de poder observar adecuadamente el cuello. Cuando vamos a tomar una muestra de Papa Nicolau, habitualmente pensamos directamente en lo que es la toma. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta los preparativos necesarios que debemos de llevar a cabo para poder realizar este estudio. Es muy importante recordar que el examen es un examen delicado para algunas pacientes que les genera incomodidad o que les da pena. Así que es muy importante que establezcamos una buena relación médico-paciente para que se sienta en confianza de que podemos hacer el estudio. Es muy importante que garanticemos la privacidad de la paciente por este motivo, porque en muchas de las ocasiones pues nos puede, a la hora de hacer la toma de los antecedentes, podemos encontrar algunos antecedentes que la paciente no quisiera compartir con muchas personas. Debemos de verificar que tengamos disponible todo el equipo que ya habíamos visto previamente, porque es inconveniente el hecho de estar ya iniciando el examen y que nos falte un material y que tengamos que buscarlo cuando la paciente está en una posición incómoda o susceptible. Es muy importante que le hablemos acerca de la técnica, cómo se va a hacer, informarle el procedimiento y en el momento en el que le estamos haciendo, sobre todo si lo vamos a acompañar también con una colposcopía, ir informando en los avances que va teniendo lo del estudio. Está claro que la paciente debemos de tratarla con respeto y cortesía, que era lo que decíamos, que la paciente tiene que tener un cierto nivel de comunicación y confianza con nosotros para poder hacer su estudio. Es muy importante que la prueba se realice en presencia de otra persona por la misma naturaleza del examen. Eso tiene mayor relevancia en el caso de cuando los que somos los exploradores o el personal de salud somos hombres, pero también aplica en el caso de enfermeras o doctoras que vayan a hacer la toma. Es muy importante que se llenen adecuadamente las solicitudes previo a lo del estudio, porque el hecho de que no tengamos una buena relación
de los nombres de la paciente con la muestra, eso puede hacer que la muestra sea rechazada. Hay que rotular la laminilla para que puedan identificarse. En la Secretaría de Salud, en la clínica de colposcopía, generalmente se ubican en la parte de un extremo las iniciales que corresponden a las pacientes, seguida con el número consecutivo de la citología o el número que corresponda. En el caso de cuando vayamos a hacer pruebas de virus del papiloma humano, es importante que los tengamos disponibles y también tenemos que identificarlo. Como vemos, es una serie de pasos antes de estar haciendo lo de la toma que nos puede hacer que realmente el estudio sea adecuado o satisfactorio, o bien que pudiera ser inadecuado. Después de haber verificado que contemos con el material necesario y asegurarnos un buen nivel de comunicación con nuestro paciente y que le demos lo de la privacidad, entonces pasamos a hacer lo de las tomas correspondientes. Le solicitamos a la paciente que pase a un área cómoda para que pueda retirar su ropa y posterior a esto invitarla a la mesa de exploración. Ayudamos a acomodarla, que tome la posición ginecológica y una vez que logramos que está en una posición adecuada para la toma de la muestra, hay que cubrir sus extremidades inferiores de manera que se sienta cómoda. Generalmente hay que poner un campo o una sábana cubriendo sus rodillas. Hay que colocarnos los guantes y estos se van a mantener hasta cuando vayamos a retirar el espejo al final de lo del estudio. Importante que tengamos una buena iluminación, como habíamos dicho, para que nos permita hacer una valoración del área genital. Hay que valorar todo lo que son el área de la vulva, los labios mayores, labios menores, el introito, y vamos a hacer una búsqueda ya sea de algún flujo, presencia de huellas de rascado, presencia de tumoraciones, condilomas o alguna otra cosa que requiera que sea anotada en el estudio. Una vez que observamos las características anatómicas del área vulvar de la paciente y el introito vaginal, pasamos al siguiente paso, que es hacer la introducción del espejo vaginal para que nos permita hacer la toma. Es importante que este espejo sea de un tamaño adecuado de las características anatómicas de nuestra paciente. Vienen en varios tamaños, hay que tratar de escoger el que sea más adecuado para cada una de las pacientes. A la hora de que lo vamos a aplicar, es importante evitar el colocar algún gel o algún lubricante, ya que estos materiales pueden interferir a la hora de la fijación de la muestra y alterar el resultado de la citología. Vamos a colocarlo en la palma de la mano con las valvas cerradas entre los dedos índice y medio. Posteriormente, con los dedos índice y pulgar de la mano contraria, hay que separar bien los labios menores para observar el introito vaginal. A la hora de que vamos a introducir el espejo vaginal, hay que hacerlo de una manera suave. Las valvas tienen que estar cerradas y deben de formar un ángulo entre 45 y 90 grados en relación al piso de la vagina. Hay que avanzarlo hasta lo que sería el tercio medio de la vagina. Una vez que estamos en esa posición, hay que girarlo para que las valvas queden en el mismo sentido del piso de la vagina y hay que abrir la valva superior del espejo y utilizar el seguro que tienen habitualmente cada espejo. Eso se puede hacer con el dedo pulgar de la mano que está sosteniendo el espejo. Este paso es muy importante porque eso permite observar el cuello de una manera adecuada y evitamos que el cuello se lesione con las mismas valvas del espejo. Hay que introducir, una vez que ya vemos el cuello, hay que introducirlo un poco más para localizar el cérvix sin lastimarlo, como comentamos, y hay que dejarlo fijo en esa posición. Una vez que colocamos el espejo vaginal en la forma en que describimos,
nos va a permitir que se pueda hacer una visualización directa de las características del cérvix. Así como al inicio valoramos las características del área vulvar, es importante que valoremos la característica que llega a presentar el cérvix previo a la toma de la muestra, para poder consignarlo en la historia clínica y considerarlo como algún antecedente de importancia. Aquí les ilustro algunas de las características o de las situaciones clínicas que podemos encontrar. En este caso, observamos una leucorrea importante o bien la presencia de algunas placas blanquecinas dentro del cuello de la matriz. Estas dos situaciones frecuentes en los procesos infecciosos. Podemos encontrar algunas tumoraciones, como pudiera ser un pólipo endocervical, o ver si la paciente está utilizando algún método de planificación, como el dispositivo, en este caso, que se observan los hilos, y también se observa un área más clara alrededor del cérvix. Esto es por una paciente que ya se le hizo un tratamiento cervical, principalmente un cono. Aquí vemos una paciente que tiene sangrados al momento de la colocación del espejo, una zona de una eversión glandular, que es de lo que en algunas ocasiones le llaman que tienen como una úlcera en el cuello de la matriz. Esta imagen se las pongo porque es muy importante que localicemos siempre las características del endocervix y del exocervix. Generalmente el endocervix lo vemos con un aspecto más rosado, más enrojecido, obviamente ocupando alrededor del orificio cervical, y el exocervix es un epitelio más rosado, más tenue. Esta unión debemos de ubicarla porque es la zona donde debemos de hacer la toma de la muestra. Llegamos al momento en el que debemos de tomarlo de la muestra. Iniciaré describiendo cómo hacerla con la espátula de aire. Debemos de tomar una muestra exocervical y una endocervical. Para la muestra exocervical utilizamos el extremo bifurcado de la espátula y se debe de girar en el sentido de las manecillas del reloj en 360 grados. Aquí en este par de imágenes les muestro la espátula precisamente de la parte más ancha, el extremo bifurcado, la unión escamo-columnar, que es esta, que tiene que estar en contacto con la espátula. Iniciamos en el radio de las 12 y giramos en el sentido de las manecillas del reloj. Empezamos aquí en esta otra ilustración llegamos a la mitad y se completa el giro de esta manera para poder obtener toda la muestra de la exocervical. Para la muestra endocervical utilizamos la parte más delgada de la espátula, la parte cónica. Se introduce también en el canal, ubicado también en el radio de las 12, y se gira en hacia el lado contrario de las manecillas del reloj. Debemos de girarlo hacia la izquierda, también a completar los 360 grados. Es importante mencionar que en algunas ocasiones se puede utilizar dos instrumentos a la toma de la muestra, lo que sería la espátula de aire y un cepillo cervical o un CitoBrush. Cuando se pueden utilizar combinados, en lugar de hacer la toma con la espátula en esta forma como lo estamos ilustrando aquí, se introduce el CitoBrush y se gira en este mismo sentido como lo estamos mencionando, hacia el lado contrario de las manecillas del reloj, a completar los 360 grados. Algunas pacientes presentan una zona de transformación pequeña y en ellas puede hacerse la toma de la citología con el uso exclusivo del CitoBrush o del cepillo endocervical. De las pacientes que pueden llegar a presentar estas características clínicas, encontramos mujeres en la etapa de peri o posmenopausia, adolescentes sin eversión glandular y también la utilizamos frecuentemente en las clínicas de colposcopía para el control de las pacientes post-cono. En este caso, el cepillo se tiene que introducir de una manera suave que entre en el canal endocervical y posteriormente girar
en los 360 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Una vez que obtuvimos las muestras, estas deben de hacerse un extendido adecuado. En la laminilla debe de hacerse una división imaginaria. En una mitad se debe colocar la muestra exocervical y la otra la muestra endocervical. Esta ilustración que estoy compartiéndoles es lo que hacemos en la clínica de colposcopía y en la Secretaría de Salud. La laminilla que se va a utilizar para ponerla de la muestra, en la parte superior habitualmente ponemos el nombre o lo que utilizamos nosotros es las iniciales que deben de corresponder con el nombre de la paciente que va en la solicitud. Como decimos, se hace una división imaginaria a lo largo del portaobjetos, de manera tal que si traemos ya la espátula con la muestra del exocervix, se coloca en la parte más cercana al nombre y se tiene que hacer un extendido de una forma continua y delgada hacia la parte externa. Esto con la idea de formar la monocapa que habíamos comentado al inicio. En la otra mitad de la laminilla se aplica la muestra del endocervix, ya sea que se haya obtenido con un CitoBrush o si fue con la parte cónica o delgada de la espátula. Aquí en esta otra imagen es también una representación. Aquí arriba está el nombre o las iniciales de la paciente. Se hace un extendido del exocervix y aquí está también la muestra con la parte cónica en la parte que corresponde al endocervix. Cuando utilizamos el cepillo, este también se debe hacer o se debe de aplicar de una manera lineal, iniciando cercano a la parte rotulada, y hay que rotarlo en el sentido contrario en el que se hizo la toma, y así vamos a deslizarlo hasta aproximarnos al extremo distal de la laminilla. Una situación clínica a considerar es en las pacientes en las cuales se les ha realizado una histerectomía. Hay que recordar que hay histerectomías totales o histerectomías subtotales. En el caso de que sea una histerectomía total, aunque no existe el riesgo ya de cáncer del cuello de la matriz, la citología puede llegar a darnos información en relación a procesos infecciosos o bien lesiones provocadas por virus de papiloma en el fondo vaginal, y por lo cual puede ser necesario hacer la toma. Si se va a hacer esta toma de citología, en este caso de la histerectomía total, como mencionamos, se puede utilizar el extremo bifurcado de la espátula, al igual como lo hemos visto, iniciar en el radio de las 12 y girar 360 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Si la paciente se le realizó una histerectomía y esta fue subtotal, obvio que consideramos que está presente lo del cuello y entonces se debe examinar como lo hemos descrito previamente. Una vez extendido la muestra en el portaobjetos, debe de pasar al proceso de fijación. Esto lo hacemos introduciéndolo en un vaso de Köplin como este, que contiene alcohol del 96 en su interior. Se debe de cubrir totalmente la laminilla. Este tipo de vaso normalmente tiene 5 ranuras en las cuales se pueden llegar a utilizar para poner las muestras en un sentido y posteriormente en el sentido inverso se pueden aplicar otras 5 muestras si se requieren. Esta debe permanecer mínimo 5 segundos para posteriormente retirarla. Habitualmente en nuestra unidad la citología dura alrededor de 1 hora antes de que lo pasemos a retirar.
En lo que se refiere a la toma de la prueba del virus del papiloma humano, hay muchas características similares en relación a la toma del Papá Nicolau. Al igual que lo hicimos para la citología, debemos de verificar que tengamos el material disponible, los insumos necesarios, que tengamos nuestra solicitud correspondiente, informarle a la paciente el procedimiento a realizar. Una vez que hayamos hecho esto, hay que pedirle a la paciente que pase a la camilla y poder ponerla en posición ginecológica al igual como lo habíamos hecho previamente. Se pone el espejo utilizando la técnica, el espejo vaginal, ponerlo con la técnica que habíamos descrito previamente. Eso nos va a permitir visualizar el cérvix y la muestra se toma a través de un cepillo que viene diseñado especialmente para este fin. Aquí se lo estoy mostrando en esta fotografía. Una vez que se tomó la muestra, este cepillo se debe de colocar en un vial que contiene un transporte líquido y esta sería enviada al laboratorio para realizar la prueba correspondiente de biología molecular. En la Secretaría de Salud se encuentran disponibles dos viales para la toma de PCR de virus de papiloma humano. Está disponible el SurePad, que es como este, y está disponible el TeamPrep, que es este. Para la toma de la muestra, el cepillo tiene una característica importante. En la parte central, las cerdas son más largas y hacia los extremos, las cerdas son más cortas. El objetivo es que a la hora de que se vaya a hacer la toma, las células largas se introduzcan dentro del canal endocervical, mientras que las cortas quedan en contacto con el exocérvix. Una de las características a la hora de la toma, el cepillo se debe de girar hacia el lado derecho y en el vial, que es el SurePad, se va a introducir en la hendidura amplia del vial, que es esta, y se deja dentro lo que es el extremo distal de la espátula dentro del frasco, mientras que en el TeamPrep es solamente necesario enjuagar en varias ocasiones la muestra dentro de lo del vial. Como les comenté, estos son los viales que están disponibles en la Secretaría de Salud para las tomas de PCR. El SurePad está disponible en las regiones foráneas, excepto en Puerto Vallarta, mientras que el TeamPrep está disponible en las regiones metropolitanas y en Puerto Vallarta. A continuación comentaré con ustedes algunas características en relación a la toma de la muestra utilizando el vial de SurePad para PCR de virus de papiloma humano. En esta ilustración vemos cómo está el cuello y cómo se coloca el cepillo. Ya comentamos que las cerdas largas van dentro del canal endocervical, mientras que las células cortas en el exocérvix. El objetivo es que una vez que están colocados en esta posición, se debe girar en el sentido de las manecillas del reloj 5 vueltas. Una vez que se obtuvo lo de la muestra, dentro de lo del vial hay una hendidura que es más grande y una que es más pequeña. El cepillo hay que introducirlo dentro de la hendidura grande para poder girarlo y que esta cabeza con las cerdas queden dentro del vial. Posteriormente se debe de cerrar de manera adecuada, identificarlo y enviarlo al laboratorio para el procesamiento de su muestra. En esta diapositiva quiero compartir con ustedes una serie de fotografías que son para ilustrar la información de la diapositiva previa. Aquí vemos un cérvix y cómo colocamos inicialmente el cepillo, con las cerdas que son largas dentro del canal endocervical. Giramos 5 vueltas en el sentido de las manecillas del reloj para poder obtenerlo de la muestra. Esto lo llevamos hacia el vial y dentro de la hendidura amplia se introduce el cepillo. Lo giramos 90 grados para poder desprender la parte distal de este cepillo y que quede la muestra dentro del frasco. Ya enseguida solamente se tapa de una forma segura para poder enviar la muestra.
Para la prueba de BPH utilizando el vial de TeamPrep, la muestra ginecológica se obtiene de la misma forma, a través del cepillo endocervical. Una vez que se obtuvo lo de la muestra, se debe de enjuagar vigorosamente dentro del vial entre 5 a 10 veces para poder dejar ahí el contenido celular. La característica que tiene es que en este no se debe de desprender la cabeza del cepillo. Posteriormente, se cierra y se etiqueta de manera adecuada para poder enviarla al laboratorio para el procesarla. Una vez que hicimos estos pasos, llegamos a la parte final de nuestro procedimiento. Es muy importante retirar ya el espejo vaginal y hacerlo de una manera adecuada con la idea de también no lastimar a la paciente en ese momento. Se debe de quitar lo del seguro para poder retirarlo de las valvas. Hay que retirarlo suavemente, vigilando las paredes vaginales y tener cuidado de no presionar el cérvix al momento de irlo retirando, así como también tener el cuidado de que se vaya cerrando de una manera paulatina y que salgan las valvas cerradas. Debemos de observar que no queden lesiones o alguna secreción. En caso de que haya alguna secreción en el espejo, hay que informarle y mostrárselo a la paciente. Esto es porque en algunas ocasiones ya tienen algún proceso infeccioso y tienen alguna leucorrea y suelen atribuírselo a la toma de la muestra. Este espejo vaginal, si es desechable, se elimina en el área o en el bote correspondiente, y si es de los que son reutilizables, entonces se inicia el proceso de reesterilización. Con esto ayudamos posteriormente a la paciente a que pueda incorporarse y terminar el procedimiento. Llegamos a la parte final de nuestra presentación y a manera de resumen, solamente destacar que el Papá Nicolau y la prueba de virus de papiloma humano son las pruebas actuales de tamizaje para la detección del cáncer cervicouterino. Una cuestión tan sencilla como puede ser una toma adecuada de una muestra de citología puede influir de una manera importante en el diagnóstico, en la prevención, en el tratamiento y hasta en la mortalidad. Hay que considerar también la ventana de oportunidad. Sabemos que un buen número de mujeres no tienen un acceso adecuado a los servicios de salud, ya sea por situaciones sociales, por situaciones geográficas, de manera tal que el momento en el que acudan a revisión es importante que su muestra sea adecuada y con esto influir en la calidad de vida de las pacientes y de sus familias. No me queda más que agradecer su atención, esperando que la información les sea de utilidad. Enhorabuena por el curso que están realizando, felicidades y nos vemos, estamos en contacto. Saludos a todos, gracias nuevamente. Postdata, comentarles que dentro de los apoyos audiovisuales de lo del curso está un video grabado con esta información que se realizó con la Secretaría de Salud y el Laboratorio Estatal. Espero que les pueda ser útil. De nuevamente, enhorabuena, saludos, hasta luego.